Bien, la clase 18 de bioestadística son los test de hipótesis. Entonces, este es los contenidos en partes de la clase, es decir, vamos a explicar qué son los test de hipótesis, con un ejemplo primero, después vamos a hacerlo para la esperanza, que es como el test de hipótesis general, y vamos a mostrar qué es la región crítica. La región crítica es una zona donde si el parámetro que nosotros calculamos cae, decimos que rechazamos la hipótesis, ¿sí? Entonces, la situación es esta. Estamos todos, ¿no? ¿Sí? Todos los que estamos escuchando. ¿Sí? No se escucha nada. Se escucha bien, sí. Ah, se escucha bien. Bueno, gracias. Entonces, supongamos esta situación. Tiramos una moneda y obtenemos 550 caras. ¿Ah? Nosotros sabemos por la ley de los grandes números o por sentido común que es más o menos 500 el número de caras que se espera cuando se tira una moneda 1000 veces. Vieron que no dice que se tira 1000 veces, pero la tiramos 1000 veces, ¿sí? Una moneda 1000 veces y obtenemos 550 caras. Entonces, esas 50 caras de exceso, es la pregunta que nos hacemos. ¿Obedecen al azar? Digo, porque ese es más o menos 500, ¿no? No va a ser exacto 500. O obedecen al hecho de que la moneda no está equilibrada. ¿Se entiende la pregunta? Sí, yo digo que es al azar eso. Vos decís que es al azar. ¿Hay más opiniones sobre Para mí, tiene que hacer 1000 más y ver qué pasa. 1000 más y ver qué pasa? Más Si opiniones. sigue con la tendencia esa a pasarse, porque está desequilibrada. O no, capaz que no, yo qué sé. Con más seguridad puedes decirlo. Más opiniones. ¿A alguien les parece que 50 es mucho, que deberían ser 505 a lo máximo? Pero se entiende el problema, ¿no? ¿Entienden? El tema es si ese 50 es mucho o es poco. En realidad lo que nosotros queremos es caracterizar comportamientos normales o esperados, probabilísticamente o estadísticamente esperados. ¿Entienden? Es decir, ¿cuánto se desvía la moneda? ¿Cuánto en cantidad de caras cuando la tiramos 1000 veces de lo que esperamos? ¿Sí? Entonces eso se parece un poco al intervalo de confianza, pero no es exactamente igual. ¿Tá? Entonces, nosotros para responder esta pregunta de si esos 50 corresponden al azar, a una situación esperable desde el punto de vista del azar, o en realidad en el fondo la moneda está desequilibrada, lo planteamos con una pregunta estadística que se llama un test de hipótesis. Es decir, entonces yo hago la hipótesis de que el P de la moneda es un medio, ¿sí? Y hago la hipótesis alternativa de que es distinto de un medio. ¿Sí? Y bueno, y trato de diseñar un mecanismo estadístico a partir de los datos, quiere decir de las tiradas de ese 550, para decidir con cuál de las dos hipótesis me quedo. Entonces, acá hay que hacer es como a veces se hace un nuevo experimento mental, digamos. Yo pienso un mundo para mí en el cual la hipótesis nula es verdadera. Es decir, es sencillamente digo, bueno, está bien, yo voy a confiar, como si ustedes estuvieran midiendo la calidad de un producto, dice, ustedes confían en lo que dice el fabricante, ¿sí? Ustedes confían que la moneda está equilibrada. ¿Tá? Y se preguntan, ¿cuán raro, cuán anómalo, cuán no esperado es el comportamiento que yo estoy observando? Entonces, si es muy anómalo, rechazan la hipótesis nula. Quiere decir, no es cierto que la probabilidad sea un medio. Y si no es tan anómalo, entonces no la rechazan.
No es que la acepten, ¿sí? Porque en realidad aceptar una hipótesis es más difícil. Simplemente dicen, no tengo evidencia estadística para rechazarla. Y siguen tan campantes ahí como si fuera cierto. ¿Ah? ¿Se entiende el planteo? ¿Entienden? A ver, ¿dónde está el chat? Bueno. Entonces, el problema es encontrar un límite entre lo anómalo o lo no esperado y la oscilación esperable del comportamiento medio, ¿sí? Encontrar un límite. Y ese límite está determinado por lo que se llama la región crítica. Entonces, ¿cómo procedemos? Vamos a construir un intervalo, asumiendo que la hipótesis H0 es cierta y la vamos a construir de nivel alfa. Quiere decir que el intervalo, como suponemos que H0 es cierta, lo construimos alrededor de un medio. Decimos, bueno, hasta un medio es el valor, ¿cuánto me puedo desviar yo para la derecha o para la izquierda para encontrar una anomalía? Entonces ahí entran las probabilidades, porque yo digo, bueno, está bien, yo quiero que mi intervalo me contenga un 1 menos alfa de la probabilidad. Y si me cae afuera de ese 1 menos alfa, entonces digo que es raro, que no se debe al azar y se debe a que la hipótesis nula no es cierta y la rechazo. ¿Está? Entonces, ese intervalo tiene centro en P0 y tiene una amplitud epsilon. Y el problema es determinar esa amplitud epsilon. ¿Está bien? Entonces, el complemento, porque el P puede estar en 0,1, el complemento del intervalo se llama la región crítica. La región crítica es el conjunto de los valores que yo decido que son anómalos. Raros, no esperados. Que no obedecen a la hipótesis nula. Entonces la conclusión es, yo estimo la probabilidad con los datos que tengo. Perdón, acá dice S y debió decir región crítica, ¿sí? Esta S es región crítica, RC. ¿Sí? Voy a anotar ya para corregir. Si mi estimación cae en la región crítica, yo rechazo la hipótesis nula. ¿Está bien? Y si la estimación no cae en la región crítica, no la rechazo. Bien. Bien. No sé si está bien el planteo, si queda claro. Ese 0,1 es por las probabilidades, ¿no? El que está en la región crítica. Pusiste región crítica igual, intervalo 0,1 sobre Perdón, i. perdón, perdón. Perdón que me fui de transparencia. Esperen a ver si. Acá estábamos en esta Sí, ahí. transparencia, ¿no? ¿Dónde hay un 0,1? Ah, Dice región crítica igual intervalo 0,1. es el intervalo 0,1, claro, son todos los valores posibles. Ok, gracias. Sí, no, de nada. Entonces yo digo, bueno, entre 0,5 más algo y 0,5 menos algo son los valores esperados, normales, no sospechosos. ¿Sí? Uno se podría acá poner en agente secreto, ¿no? Agente de investigación. Entonces dice, esto es sospechoso. Esto no es sospechoso, ¿sí? Entonces, si es demasiado sospechoso, se rechaza la hipótesis. Es importante que la situación no es simétrica, quiero decir, no es que yo rechazo o acepto la hipótesis nula, sino yo simplemente digo, no tengo evidencia estadística para rechazarla, ¿sí? Los datos no me dicen que sea falsa. Pero los datos no, eso no quiere decir que sea verdadera, porque ustedes pueden conducir después otro test de hipótesis y encontrar que no es verdadera, ¿sí? O encontrar rechazo. Aún se pueden equivocar con un 5%, digamos, como que tampoco es totalmente seguro, porque en estadística no Profe, hay. Sí, te escucho.
Ahí, perdón que no, no capté. La S dice, si el estimador de P pertenece a S, ese sería... Esa es la región crítica, eso es lo que yo dije que está mal escrito, la región crítica. Ah, bien, gracias. No, pero gracias por preguntar porque lo dije, pero se ve que no quedó claro, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ahora lo que hay que hacer son números. Entonces vamos a tomar nuestro ejemplo. Tomamos las 550 caras de las tiradas, en 1000 tiradas. No está escrito, hay que poner que son 1000 tiradas. Voy a corregir eso también. Y bueno, construimos un intervalo alrededor de un medio. Alrededor de un medio porque nosotros nos ponemos en el mundo o en la hipótesis de que la moneda está equilibrada, entonces el P es un medio. ¿No? Y bueno, acá lo que hacemos es aplicar el teorema central del límite, ¿sí? El teorema central del límite lo que me da, me calcula ese épsilon, ¿sí? Nosotros hicimos esto, es como un intervalo de confianza, pero no está centrado en el promedio, está centrado en un medio. Pero el épsilon es el mismo, es este que nosotros calculamos la clase pasada, 1,96 por el sigma sobre raíz de n. El 1,96 es porque es 0,05 la significancia, ¿sí? Lo que me queda fuera del intervalo es un 5%, que es un punto 0,25 para cada lado. Y bueno, calculo y el épsilon me da 0,03, 0,031, me da este número. ¿No? Entonces este épsilon es lo que yo le sumo al 0,5. Digo 0,5 menos eso, 0,5 más eso me da este intervalo. Entonces lo que me está diciendo este intervalo azul son las oscilaciones esperables debidas al azar con un 95% de probabilidad. ¿Tá? Y yo asumo que el 5% no vale. Eso antiguamente se llamaba el principio de Cournot, que era la pregunta de cuán chica tiene que ser una probabilidad para poder despreciarla y suponer que no va a ocurrir. Ahora ya no se piensa más de esa manera. Se dice, bueno, está bien, puede ocurrir, pero con poca probabilidad y con eso me quedo. Pero ese 5% es como diciendo, bueno, está, menos de un 5% no va a pasar. Si cruzo los dedos, va a funcionar. Una vez, ¿no? Si usted lo hace muchas veces, ya un 5% de probabilidad va a aparecer. Pero en una vez se supone que no pasa. Es un poco débil, ¿no? Epistemológicamente. ¿Qué les parece? La construcción. Puede ser. Claro, ustedes dicen, bueno, está... Lo que pasa es que el problema de fondo es que las situaciones estadísticas son muy delicadas, ¿no? En el sentido de que hay muy poca información. O se utiliza muy poca información. ¿Sí? Yo qué sé, ustedes van al océano y miden la salinidad del mar en un punto. Y de ahí dicen cuál es la salinidad del mar. Pero el momento, las corrientes, una cantidad de cosas que hacen, que harían a lo que es un modelo físico, un modelo fenomenológico de la situación, no es el análisis estadístico. ¿Entienden? Lo fenomenológico es cuando ustedes quieren explicar lo que ven a través de las causas. Y la estadística se usa cuando eso no se puede hacer. O cuando eso es muy caro. A veces se pueden hacer los dos análisis. Pero primero se hace un análisis estadístico que da una idea general, ¿sí? Bien, entonces, a ver, yo pregunto. El intervalo nos dio punto 46, punto 53. ¿Cuál es la conclusión? Las 550 caras, esas, ¿son anormales o no, digamos, de acuerdo a esta construcción? Quiero que intentemos responder esa pregunta, a ver si se entiende primero la pregunta, ¿no? Como con esta hipótesis, lo que estaría por fuera de 531 sería normal, ¿no?
sería anormal, ¿no? Eso es lo que, Sí. claro. Entonces la conclusión es que rechazo la hipótesis nula. Es decir, 50 es mucho. Es un desvío muy grande. Entonces, ahí como el desvío es muy grande, podrías decir que probablemente la moneda no está balanceada, Exacto. porque vos estás rechazando que sí lo sea, o sea, que sí estén balanceadas. La formulación exacta de la frase para cuando ustedes trabajen en el departamento de métodos cuantitativos es: hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. ¿Entienden? Ustedes ni dicen que es falsa la hipótesis nula. Lo que Está dicen bárbaro, bárbaro. es que los datos indican que es desequilibrada. Que es lo único que saben, ¿no? Como que a un 95% de certeza. ¿Está bien? Y ese 95 que acabas de decir, ¿dónde lo vemos en la fórmula? El Ah, en el 95, 5 que queda afuera, en no, el 1,96. el 95 es el 1,96. Eso. Porque se acuerdan de, lo tengo un poquito más adelante, el dibujo aquel, déjenme ver que lo tengo acá, este dibujo. Ese, sí, sí. Está. El 1,96 que está acá, y acá usé el mismo dibujo, pero no, no pude corregir porque no sé hacerlo, el 0,27, pero ustedes saben que es 0,25, bien. Sí. Entonces este dibujo lo que me da es el cuantil .975. Acá, .975, el 1,96. Ahí está, ¿sí? En realidad, el tema es, a ver, vuelvo a, a la transparencia. El tema es acá tratar de cuantificar esa duda que uno tiene con probabilidades, nada más. Porque si a ustedes le dicen 50 es mucho o es poco, entonces es muy difícil imaginarse cómo, en realidad, fíjense en que ustedes, cuando tienen muchas tiradas, tienen un fenómeno de concentración de varianza, ¿sí? El estimador cada vez tiene varianza más chica y se va como aproximando al P. Entonces, el problema de si el 50 es mucho o es poco en 1000 tiradas, yo qué sé, es muy difícil de decir. Y esta es la manera de cuantificarlo, ¿sí? Nada más y nada menos que eso. Entonces, vamos a hacer algunas preguntas auxiliares. Bueno, primero rechazamos la hipótesis nula porque el punto 55 cae afuera, como ustedes bien dijeron, y decimos que hay evidencia estadística suficiente para decidir o para decir que la moneda no está equilibrada. ¿Está? La pregunta es, ¿qué hubiera pasado si teníamos 5.500 caras en 10.000 tiradas? ¿Está? ¿Y qué hubiera pasado si tenemos 55 caras en 100 tiradas? ¿Por qué planteo estas dos situaciones? Las planteo porque el pegorro en ambas es el mismo, pero con diferente cantidad de tiradas de la moneda, ¿sí? A ver, un ejercicio de intuición, que es difícil la intuición estadística, pero ¿cuál de estas dos situaciones a ustedes con la moneda equilibrada les parece más plausible, ¿sí? Más factible? ¿La con pocas tiradas o con muchas tiradas? Factible que en el sentido de reproducible. Claro, digamos, supongan que ustedes tiran una moneda y saben que está equilibrada. Entonces la tiran 100 veces y sale 55. ¿Es muy raro eso? ¿O es más raro que la tiren 10.000 veces y salgan 5.500? Diría que el más chico es más posible, ¿no? Claro. El más chico es más posible porque el P es el mismo, .55, pero la varianza del de arriba es más chica. Porque se acuerdan que la varianza va dividida por raíz de n. Entonces, encontrarse en un intervalo de 0,5, quiero decir, el intervalo es más chico si ustedes tienen más tiradas. ¿Se entiende eso? Lo da las fórmulas, además, ¿no? La fórmula está acá. El n está acá, que es la cantidad de tiradas. Entonces, cuanto Sí. más grande sea el n,
más chico es el intervalo. Bien, entonces vamos a hacer las cuentas, pero está bien esa intuición. No sé si, a ver, yo qué sé, yo tiro 100 veces. Es decir, este 5% de desvío, para decirlo de otra forma, es más plausible cuando n es más chico que cuando n es más grande. Porque cuando n es más grande, las leyes de la estadística van a actuar y el estimador se va a acercar al un medio, ¿sí? O por lo menos va a tener mayor probabilidad de acercarse. Entonces, ¿cómo es el razonamiento acá? Decimos, bueno, si tenemos el mismo pegorro con un n más grande, el intervalo se reduce. Vamos entonces a esta construcción. Quiero decir, acá ustedes tienen un intervalo de un 3%, ¿sí? Un punto 3, punto 0,3. Si el n es más grande, el intervalo va a ser más chico. ¿Se ve eso? Porque el n está dividiendo. Sí, se ve. Ah. Entonces, si es más chico y ustedes ya estaban afuera, van a seguir afuera. El tema es al revés. Cuando el n es más chico, entonces el épsilon es más grande. Y ahí puede ser que caiga en la normalidad, digamos, ¿sí? Entonces, si n es 100 en vez de 1000, entonces hacemos las cuentas y el error da 0,98. Que es un 1, ¿sí? Un 1%. ¿Se acuerdan que daba ¿cuánto daba antes? Un 0,3, ¿no? Entonces pasamos prácticamente a un 0,406. Entonces ahora el 0,55 cae adentro del intervalo y no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis, no se rechaza. Bien, sí. Preguntas, comentarios, me gusta, no me gusta. Ahí está, podríamos poner tipo Facebook, ¿no? No me gusta. Compartir. ¿Eh? Lo compartimos ahí por las redes de la clase. Ahí, bueno, ya estamos, ¿no? Medio expuestos a Sí. las redes. Yo te quería preguntar si es necesario hacer más experimentos con 100 tiradas, como para si eso te suma información o no. Y bueno, está bien, yo revierto la pregunta, vamos a pensar. En realidad, a ver, el test de hipótesis está pensado para una cantidad de datos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es mejor el test de hipótesis? ¿Cuándo las conclusiones son más confiables? ¿Cuando la muestra es chica o cuando la muestra es grande? Es Cuando es, decir, cuando es grande. siempre cuando, claro, eso es como un axioma de la estadística. Digo, cuanto más grande la muestra y más información, y si el procedimiento estadístico es correcto, la decisión es más confiable. Pero fíjense acá, que esta moneda, lo que nos está diciendo este ejemplo, es que una moneda que se equivoca un 5% de las veces, es sospechosamente no equilibrada si ustedes tiran 1000 veces. Ahora, si ustedes tiran 100 veces, no se dan cuenta todavía. Ahí, si tiraste 100 veces, no te das cuenta si es debido al azar o debido al desequilibrio de la moneda, como que no alcanza. Pero bueno, el investigador siempre está constreñido, está limitado en la cantidad de ensayos. Si uno hace simulación en la computadora, también está limitado, pero los límites son muchísimo más grandes porque el costo es nada más que la máquina se quede calculando mucho tiempo, digamos. Pero en la práctica, digamos, si ustedes, como estábamos viendo el ejemplo de la salinidad en el Río de la Plata, que es una variable de interés para los oceanógrafos, para los biólogos marinos, porque bueno, de la salinidad depende la pesca, en fin, depende la biomasa, digo, es un parámetro importante. Entonces, bueno, si ustedes se preguntan, supongan que se preguntan, la salinidad en una coordenada geográfica del Río de la Plata hace 10 años era tal, ¿sí? ¿Cambió o no cambió? Está debido al cambio climático, bueno, acá yo ya improviso, si no estoy diciendo cosas que tengan demasiado fundamento. Pero la pregunta estadística pueden planteársela. Entonces van en el barco de investigaciones
de Uruguay, había un barco, no sé si está funcional. ¿Alguien sabe de eso? No sé. Un barco de investigaciones oceanográficas, tenía la Dinara, recursos acuáticos, sí, la Dinara. La Dinara con la Armada, en fin, había un barco que estaba ahí que siempre lo estaban reparando, que bueno, salen a estimar abundancia animal en las costas, en fin, y también se pueden hacer medidas de salinidad, o, en fin. Y bueno, entonces tendrían los datos, vienen con los datos, los recogen en una determinada área, tienen 50 datos, pero bueno, tiene costos, entonces el N, digamos, siempre está limitado, ¿sí? Bien. No sé si hay más preguntas. Muy bien. Bueno, entonces vamos a... Este es el ejemplo, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es darle la estructura un poco más abstracta, pero es la misma esencia, ¿sí? Entonces, formulamos el mismo problema para la esperanza, mu, de una muestra aleatoria simple. ¿Tá? Es decir, por ejemplo, podría ser temperatura, ¿sí? Porque no tiene que ser una variable dicotómica, 0 o 1, sino que podría ser cualquier variable. Y queremos testear si la esperanza de la muestra es un valor dado mu0, ¿sí? Suponga que era la salinidad hace 10 años, o la moneda equilibrada, o, en fin, lo que fuese, ¿sí? Es una a priori, una hipótesis que ustedes quieren testear. Y allí se formula la hipótesis nula, mu igual mu0. Entonces, mi hipótesis nula es que mu toma ese valor. Yo quiero contrastarla estadísticamente. Entonces, las hipótesis alternativas pueden tomar distintas formas. Nosotros en el ejemplo que vimos teníamos un mu distinto de mu0, es decir, es igual o es distinto. Pero a veces se puede asumir una hipótesis simple, que es mu toma otro valor, ¿tá? Entre dos valores. Esta situación en realidad no se presenta muchas veces en la práctica, ¿sí? Porque ustedes, si está desequilibrada, no saben cuán desequilibrada está. Pero podría presentarse en alguna situación, ¿sí? Esta es la situación de total ignorancia. ¿Tá? El test unilateral es igual o es distinto. Pero también ustedes podrían saber a priori que la respuesta a la pregunta es un aumento de la esperanza. Supongan que ustedes están testeando una droga que mejora una condición clínica de un paciente, ¿sí? Entonces no formulan la hipótesis de si es igual o distinto. Lo que dicen es si es igual o si la mejora. A pesar de que la droga podría andar bien para atrás, pero bueno, digamos, si ustedes tienen la certeza de que o es igual o mejora, entonces se preguntan, o la hipótesis alternativa la hacen unilateral, tanto para valores mayores como para valores menores, dependiendo de la situación. Por ejemplo, queremos testear si un fármaco mejora un valor clínico. Que lo mejore no quiere decir que sea más grande, en realidad que lo mejore depende del valor, ¿no? Pero queremos testear si un método de enseñanza mejora un rendimiento. Por ejemplo, estas cosas se hacen en la teoría de la pedagogía o de la enseñanza. Supongan que se aplican, tienen dos grupos de estudiantes, y en uno se enseña de una forma y en el otro se enseña de otra, y se ve cuáles tienen mejor rendimiento. Igual eso es está sujeto a muchas incertidumbres, porque los grupos de estudiantes pueden ser diferentes en su naturaleza. Suponga que a nosotros nos pasa, por ejemplo, y vamos a hablar de una situación real. Nosotros tenemos, yo qué sé, teníamos, cuando digo nosotros, profesores de matemática, por ejemplo, en la Facultad de Ingeniería pasaba, nosotros tenemos el grupo teórico de la mañana y el grupo de la noche, ¿tá? Y en el grupo de la noche venían la gente que trabajaba. Y la gente que trabajaba tenía menos tiempo para estudiar. Entonces, a priori ya los grupos no eran iguales, porque tenían los que trabajaban menos tiempo para estudiar.
A pesar de que lo que también pasaba es que en la mañana estaban más para la pavada y en el grupo de la noche eran gente más seria, más madura y la clase se daba con más fluidez, digamos. Como que, quiero decir, en la formulación, este ejemplo es para decir que en la formulación de un experimento hay que tener cuidado con que las condiciones de estudio de las muestras aleatorias simples sean las mismas. Y si no lo son, hay que saberlo, ¿sí? Pero bueno, en síntesis, si yo tengo información sobre la posible respuesta o sobre una sospecha, entonces puedo plantear un test unilateral. Y si no la tengo, hago un test bilateral y listo. Está claro que es mejor hacer un test unilateral porque los intervalos de rechazo son más grandes. ¿Ah? Y voy a rechazar con mayor certeza, pero bueno, si no tengo la información no lo hago. Entonces vamos a ver cómo se calculan las regiones críticas. La situación acá es así. Yo tengo mu igual mu0 como hipótesis nula y voy a construir una región crítica. Y si mi estadístico, el promedio, que es la estimación de la esperanza, cae en la región crítica, yo digo, hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. Entonces, ¿cómo se hace eso? Consideramos el promedio de los datos como estimador de mu, ¿sí? Nosotros tenemos la muestra aleatoria simple y calculamos el promedio. Suponemos que H0 es cierta. ¿Tá? Nos ponemos en esa hipótesis de creerle al fabricante, como en la hipótesis ingenua, digamos, ¿sí? Y nuestro problema es saber si el promedio está cerca o lejos de mu0. Pero cerca o lejos es siempre es relativo, ¿sí? Entonces ahí es donde entra el teorema central del límite para decir cerca o lejos es un 95% es cerca y más de un 95% de probabilidad es lejos, ¿sí? Entonces fijamos un error de tipo 1, que es el alfa, que es el que venimos manejando como el 0,05, y estamos dispuestos a tolerar ese error. Y construimos un intervalo a partir de mu0 con probabilidad 1 menos alfa, ¿sí? Y bueno, el intervalo se hace igual que el intervalo de confianza. Lo que pasa que ahora, en el intervalo de confianza, el centro del intervalo de confianza es x barra. ¿Está bien? Y ahora el centro del intervalo de confianza es mu0. Entonces eso está más fácil en ese sentido. Y se hace aplicando el teorema central del límite. Bien. Entonces, la hipótesis alternativa es mu distinto de mu0. Entonces, mis sospechosos están lejos para un lado y lejos para el otro de mu0. Quiere decir que sospechosos son los que son mucho más grandes que mu0 y mucho más chicos que mu0. Y el mucho es lo que yo quiero determinar. ¿Qué quiere decir mucho cuantitativamente? Entonces, fíjense, yo digo, bueno, este es la probabilidad. Se pone un H0 acá abajo para decir que lo verdadero es H0. ¿Está bien? Y digo, bueno, yo quiero calcular, cuando la verdad es H0, la probabilidad de que el promedio esté en el intervalo de los buenos. ¿Sí? El intervalo de los buenos son los que no se alejan mucho del valor mu0. Y yo quiero que eso tenga una probabilidad 1 menos alfa. ¿Se entiende esta primera probabilidad? El épsilon es en realidad, si uno lo lleva al lenguaje cotidiano, lo que uno está haciendo es muy reprobable. Porque uno está separando a los buenos de los malos. Está separando a los normales de los anómalos. Está separando a los comunes de los raros. Y eso es una cosa que en la vida cotidiana no hay que hacer. Pero esto es una situación estadística, ¿sí? Acá no hay una connotación de bueno y malo. Lo que digo bueno es en el sentido de que está cerca de lo que yo espero estadísticamente. ¿Puedes explicar qué quiere decir mu0 y mu? Sí, el mu0 es el valor que vos decís o vos fijás a priori. ¿Tá? Suponete que, ahí está, supongan, por ejemplo, vacunas, COVID.
llegan las vacunas, la Sinovac, la Pfizer, la que sea, y se lee el prospecto. ¿Sí? Se lee el prospecto. Bueno, las vacunas no traen un prospecto, supongo el informe técnico del fabricante. Entonces el fabricante dice, bueno, estas vacunas me protegen de casos graves en un 95%. ¿Está bien? Entonces, ¿ustedes qué hacen? Dicen, bueno, yo antes de aplicar la vacuna a la población, eso en Uruguay no se hizo, pero se tomaron estudios de algunos otros países, voy a hacer un ensayo clínico. Es decir, voy a darle la vacuna a una cantidad de personas, voy a ver cuántos se enferman de COVID y voy a ver de esos que se enferman, cuántos desarrollan la forma grave de la enfermedad. ¿Sí? Entonces toman como musero lo que dice el fabricante. Dicen, bueno, yo voy a creerle al fabricante que la vacuna en un 90% de los casos evita casos graves. Quiere decir que si yo tengo 500 infectados, solo 50 van a desarrollar la forma grave. La forma grave es la que requiere, digamos, ¿cómo es? Hospital, ingreso hospitalario o CTI o fallecimiento, supongamos, para fijar ideas. ¿Entienden? Es el valor a priori que ustedes quieren testear en un ser. ¿Está bien? Entonces ustedes hacen el test, se fijan cuántos se enferman grave y se preguntan, bueno, esto es el valor similar al que dice el fabricante, porque yo no le puedo pedir a la muestra mía que me dé exactamente lo que le dio al fabricante. Eso es pedir mucho, es una casualidad. Pero le voy a pedir que sea razonablemente cerca. Entonces, razonablemente cerca es más épsilon o menos épsilon. ¿Sí? No sé si se entiende la pregunta, la respuesta, quiero decir. Perfecto. Y el mu, entonces, Y el mu es el valor verdadero, digamos, el que está en la realidad que es desconocido. Este claro, es el que dice el fabricante. El fabricante dijo 90%. Ahora, ¿cuánto protege la vacuna de verdad? No, nadie lo sabe. Y en realidad, en el anda caso de ahí. la... Sí, decime. Creo que anda por ahí, digo. En realidad, depende mucho de la población, ¿no? Por ejemplo, en Brasil se usó un estudio, pero se hizo con personas menores de 60 años, en San Pablo, con la Sinovac que estoy hablando. Entonces dio unos resultados. En Chile se hicieron estudios, en realidad en Chile no se hicieron estudios, en Chile se aplicó la vacuna y se midió cómo le fue a la población, no fue un ensayo clínico. Pero se hizo con población de todas las edades. Entonces ustedes se imaginan que población de todas las edades dio peor que con menores de 60 años. Sencillamente porque las personas mayores de 60 años tienen el sistema inmunológico más débil, tienen otras enfermedades, que se acuerdan del tema de las comorbilidades, y el COVID puede pegarles peor, ¿no? Por eso el mu verdadero es una entelequia, pero los que tienen fe en la estadística creen que existe, ¿sí? Pero de todas formas es un valor desconocido, ¿sí? Pero es el valor ese que queremos conocer, ¿sí? Y este musero es el que dice el fabricante. Entonces decimos, nos alejamos de lo que dice el fabricante, un épsilon, para no equivocarnos con una probabilidad alta. ¿Tá? Y bueno, entonces acá hacemos la manipulación del TCL, que ya la hicimos alguna vez, pero la quería repetir acá, que ya en el ejemplo lo presenté ya resuelto, pero es así. Pasamos, fíjense en que el XN esté entre mu0 más épsilon y mu0 menos épsilon, quiere decir que la diferencia entre el XN y el mu0 es hasta épsilon, ¿sí? Entonces estoy en un intervalo para la diferencia de épsilon, ¿sí? Esto sencillamente, a ver, esto quiere decir que XN es menor o igual que mu0 más épsilon y mayor o igual que mu0 menos épsilon. Entonces lo paso restando y llego a esto. Entonces, yo ahora sé que esto es chiquito porque el XN converge a mu0. Recuerden que estoy suponiendo que estoy en el mundo H0, ¿sí? En el mundo Marvel. Y bueno, entonces digo, para que esto tenga sentido, yo tengo que aplicar el TCL, que es multiplicar por raíz de n sobre sigma. Entonces, si yo multiplico por raíz de n sobre sigma, yo sé que esto va a ser una normal típica. Eso es lo que me dice el TCL. ¿Sí? El TCL, la ley fuerte me dice que esto es chiquito.
xn menos mu. Y el TSL lo que me dice es cuán chiquito es. Es tan chiquito como 1 sobre raíz de n, de forma que si yo lo multiplico por raíz de n, lo llevo a un número. Pero ese número lamentablemente no es un número fijo, es un número aleatorio que tiene distribución normal. Es medio como mágico esto. Este resultado es del siglo XX, ¿sí? Bueno, ya se sabía en casos particulares mucho antes, pero la aproximación del TCL en su forma final es de 1920, 1930. Entonces, bueno, yo llego a esto, como multiplico por raíz de n sobre sigma esta diferencia, entonces también multiplico por raíz de n sobre sigma el épsilon, ¿tá? Para que se mantengan las desigualdades. Y acá yo escribo mi ecuación con cuantiles. ¿Está bien? Porque si yo sé que z es normal típica, entonces este z, 1 menos alfa sobre 2, lo puedo determinar con el Q-norm. ¿Está bien? Entonces lo que hago es, mi objetivo es determinar el épsilon, que me mide el nivel tolerable de distancia para no rechazar la hipótesis nula. Entonces yo tengo que fijar el épsilon, lo que fijo es el épsilon por raíz de n sobre sigma, pero raíz de n y sigma son, el raíz de n lo conozco y el sigma lo puedo estimar. Entonces yo digo, bueno, de acá determino el z 1 menos alfa sobre 2. ¿Está bien? Y bueno, acá voy en el caso 005, como se hacía, que lo hicimos en intervalos de confianza, es el mismo gráfico. Llego al 1,96. Si yo pusiera otro valor raro, para lo que quiero rechazar, me queda otro valor, pero lo hago con el Q-norm, no hay problema. ¿Está bien? Y bueno, entonces yo despejo el z, ¿sí? Digo, z es épsilon por sigma sobre raíz de n. Esto viene de acá, ¿no? De igualar las partes rojas. Z, perdón, está mal la transparencia. Z es raíz de n épsilon sobre sigma. ¿Sí? No, está O bien. sea, es raíz de n por epsilon sobre Sí, sigma. sí. Es decir, yo Ok. lo que hago es igual estas dos cosas, las rojas. Porque el TCL lo que me dice es que esto, que está acá, la diferencia entre la estimación y el mu0 normalizada multiplicada por esto es una variable normal. Y yo acá, en esta ecuación de arriba, yo no sé los números, pero en la de abajo los puedo determinar. Entonces lo que hago es igualar el rojo al rojo, ¿sí? Bien. O sea, epsilon queda por fuera de la raíz, igual no. Sí, 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 porque fíjate que Ah, está bien la pregunta. El épsilon venía de acá. Está acá. Y la raíz apareció cuando yo multipliqué. Entonces la raíz no afecta al épsilon. ok, Porque, está bien. y esto es Gracias. lo que... De nada, gracias a ti, Pía. Entonces, tengo esta transparencia y tengo acá. Entonces agarro y despejo el épsilon. Y bueno, entonces yo ahora sé el límite de lo aceptable, sé el límite de lo normal, sé el límite de lo aleatorio en la hipótesis nula. Lo sé con un 95% de confianza, ¿tá? Porque eso con un alfa, 1 menos alfa de confianza. Y bueno, entonces, acá es lo que decíamos, z es el cuantil, es el 1 con acá es la cuenta que estaba en el dibujo. Si alfa es 0,05, 1 menos alfa sobre 2 es 0,975, y voy al R, calculo el Q-norm de 0,795 y me da 1,96. Y bueno, y el sigma, como no se conoce, se estima, y se estima mediante el S, ¿sí? Esto es lo que discutíamos de dividir por n-1, porque era insesgado, en fin, pero no tiene mucha importancia. Este es el SN, ¿sí? Si ponen un n acá tampoco va a haber mucha diferencia. Pero el R calcula entonces este es el que enseñamos. Y bueno, entonces tenemos el épsilon y podemos hacer nuestro test de hipótesis. Entonces tenemos el épsilon y tenemos la región crítica, que es la región de rechazo, es el complemento del intervalo que calculamos.
Entonces la región crítica acá, en este caso, tiene dos ramas, ¿no? Dos semirrectas. Va de mu 0 más epsilon hasta más infinito y de mu 0 menos epsilon hasta menos infinito. ¿Tá? Y yo sé que en esas dos ramas está concentrado un 5% de la probabilidad. Y yo creo que las cosas que tienen un 5% de probabilidad no ocurren. Quiere decir que si ocurren es porque la hipótesis nula es falsa. Ese es el razonamiento. Entonces, si el promedio cae en la región crítica, rechazo la hipótesis nula y en el caso contrario no la rechazo. Esa es un poco la moraleja, ¿sí? ¿Se acuerdan como con la moneda? No sé si hay preguntas, comentarios. ¿Tienen ganas ya de ir al R a calcular las cosas? ¿Tienen algún problema en el laboratorio esperando para hacer un test de hipótesis? No. Yo te quería preguntar si esto es solo para H0, solo para la hipótesis nula, digamos. A ver si entiendo la pregunta. O sea, para resolver esto vos partiste de un H0 o puede ser como... Sí, yo partí de un hacerlo H0 porque fíjate que acá está el mu 0. Es decir, la situación es así, digamos. Supongan que viene para plantearlo en otros términos. Viene un amigo y me dijeron, vos, me dijeron que, no sé, a ver, me dijeron que, yo qué sé, dígame el examen más difícil de la facultad, de la carrera de ustedes. Capaz que no lo saben o capaz que no hay un más difícil, pero genética o no me digan bioestadística. Celular. Celular, ahí está, biología celular. ¿Y biología celular se llama? Sí, Sí, es con Solesi, puede ser. Sí. O sí, Flavio. esa misma. Bueno, había una profesora fallecida muy, muy prestigiosa, Cristina Ruti, digamos, que estaba en ese laboratorio. Celular, ahí está. Entonces, ustedes van y viene un amigo y le dijo, me dijeron que, supongan que siempre salva un 20, un 25, suponga que barren siempre. Dijeron, me dijeron que la mitad de los que dieron salvaron celular. Y vos decís, no puede ser, ¿qué habrá pasado? No sé qué. Entonces, ustedes dicen, está bien, no lo van a hacer, pero dicen, bueno, vamos a hacer un test de hipótesis. Entonces, ¿cuál es el mu 0? El 50% es el valor que está en cuestión. Es el valor que está en la picota, ¿sí? Digo, Entonces, ustedes agarran y empiezan, dicen, bueno, empiezan en el WhatsApp, tienen un grupo de amigos, de estudio, y dicen, bueno, ¿cómo le fue a ustedes? Y cada uno le dice, yo salvé, yo perdí, yo salvé, yo perdí. Y de ahí hacen una estimación, porque no le pueden preguntar a todos. Está claro que eso no está bien porque no es una muestra de teoría simple, los amigos que ustedes tienen en WhatsApp, ¿entienden? Digo, porque supongan que el grupo de amigos de ustedes decidió dar otra materia y no tuvo tiempo de estudiar. Entonces ahí introduce un sesgo. O de repente lo contrario. Supongan que con el grupo de amigos la prepararon a muerte y eso introduce un sesgo para el otro lado. Por eso hay que tomar una muestra de teoría simple. ¿Tá? Pero el valor mu 0 es el valor en cuestión. Ese valor hipotético que yo quiero testear y eventualmente rechazar. ¿Está bien? Y lo puedo hacer con el valor que yo quiera, pero es el valor que a mí me interesa. ¿Sí? como que evalúas qué tan cierto es, no sé, un mu en particular o algo así. Claro, un mu que a vos te interesa. Sí, sí, sí. Por eso digo, me dijeron que salvó la mitad. ¿Será cierto? Yo qué sé, no sé. Y hay que tener una muestra de teoría simple, ¿no? Para poder responder la pregunta. Claro, claro. Y las otras hipótesis Perdón. que vos habías planteado eran... Bueno, vamos a ver ahora un poco eso, ¿sí? Ta, Nosotros acá el razonamiento que estamos haciendo es bilateral. ¿Tá? La pregunta ahora es cómo se construye, por ejemplo, este es el complemento, cómo se construye la región crítica en el caso unilateral. Supongan que ahora ustedes, supongan que en el ejemplo del examen, la pregunta es si salvó el 50 o salvó menos, porque que salve más del 50 no es una posibilidad. Entonces ustedes ahí, si ustedes tienen esa información adicional, pueden hacer un poquito mejor. Porque
la región crítica la plantean en la zona real de duda, que son los menores en este caso del examen, ¿sí? Y toda la probabilidad de lo anómalo lo ponen allí. Entonces, la región crítica queda distinta y es más informativa. Dicho de otra forma, puede rechazar con mayor seguridad. ¿Está bien? Entonces, supongamos que la hipótesis alternativa es mu mayor que mu cero. Está claro que el mu menor que mu cero se hace igual, ¿sí? Dando vuelta a todo. Es decir, es como que yo tuviera un tratamiento médico que mejora un valor, ¿sí? Supongan que, no sé, para decir algo, supongan que una persona va al gimnasio durante un mes y puede levantar más peso en pesas, y supongan que ustedes son, no sé, hacen biología humana. ¿Hay entre ustedes estudiantes de biología humana? ¿Saben que no tengo el chat? No estoy viendo. No. En un momento era muy popular la carrera, pero supongan que ustedes trabajan en asesoramiento a deportistas, ¿sí? Entonces tienen una halterofilia, una persona que levanta pesas. Entonces quieren medir si un determinado ejercicio, si un determinado tratamiento, si una determinada papota, esa que toman los deportistas para aumentar la masa muscular, la fuerza, mejora. ¿Está? Entonces, bueno, ustedes no van a suponer que empeora, ¿sí? Entonces dicen, bueno, está bien, este hombre levantaba, yo qué sé, 100 kilos, y ahora tengo que ver si levanta más. O le miden la fuerza con un aparato, ¿sí? Entonces tienen la muestra y plantean el test de hipótesis de esa manera, ¿sí? Entonces, el asunto es así. Ustedes van a sospechar de que la hipótesis nula no es cierta si el promedio es mucho mayor que mu cero. Y si es un poco mayor o está por ahí, no van a sospechar. Y el problema es determinar el límite entre qué quiere decir mucho acá, ¿sí? Entonces, mucho es ese épsilon que ustedes se permiten. Entonces, ahora la región crítica es unilateral y dicen, bueno, yo me planteo, quiero que la probabilidad del valor, del promedio, mayor que mu 0 más épsilon, sea 1 menos alfa. Entonces ponen toda la probabilidad del lado sospechoso. ¿Está bien? Es decir, es como que ustedes sospechan o que es igual a mu 0 o que es mayor. Entonces ahora aplican de vuelta el TCL. Pero lo aplican, ahora vemos la diferencia. ¿Tá? Bueno, pasan, teníamos esto, x barra n mayor que mu 0, paso el mu 0 para el otro lado restando, y como esto me tiende a 0, lo normalizo, lo multiplico por raíz de n. Entonces, como multiplico por raíz de n, la diferencia esta, tengo que multiplicar por raíz de n sobre sigma el épsilon. ¿Y cuál es la diferencia? Que ahora toda la probabilidad alfa de los sospechosos la pongo de un mismo lado. Entonces no la tengo que partir en dos colitas. ¿Sí? El 0,5 no lo tengo que partir en 0,25, sino que lo tengo el 0,5. Entonces el cuantil me queda 0,95. ¿Está bien? Porque yo le resto 0,05. Entonces me queda el z 1 menos alfa. Yo siempre, cuando digo 0,95 es porque estoy suponiendo que alfa vale 0,05, que es lo usual, pero podría tomar otro valor. ¿Está? Entonces, tengo el z es el mismo, z1 menos alfa, lo despejo acá, y ahora voy al QNorm, ¿sí? Pero no es el QNorm de 0.975, sino el QNorm de 0.95 que me da 1,64. ¿Está bien? Y bueno, si no conocemos sigma, lo estimamos, eso es lo usual, hacemos la cuenta, y ahora tenemos el intervalo de confianza. Vamos a tratar de contrastar este resultado contra el test bilateral. Profe, una pregunta. ¿Escucho? ¿Por qué es 0,95?
Porque en este caso, vamos al dibujo. En este caso, en el caso bilateral, mis valores, a ver, podríamos decir así. Yo supongo que mu es mu cero. Ese es mi mundo teórico donde yo me hago la pregunta. Entonces, hay dos situaciones. O que los sospechosos sean mayores o menores, o que los sospechosos solo sean mayores. ¿Tá? Como por ejemplo, si el procedimiento mejora el rendimiento y el atleta levanta más peso, entonces o levanta lo que levantaba o levanta más. Pero no va a pasar que levante menos. ¿Sí? Eso yo ya lo sé a priori. Entonces, en ese caso, el conjunto de los sospechosos se pone todo de acá. Entonces, en vez de partir el 0,05 en 2, yo lo pongo acá todo el 0,05. Entonces, este 1,96 me va a venir más acá. Me va a ser un valor un poquito menor para yo concentrar un 0,05 de probabilidad. Por eso el Q-norm, ¿cuánto me daba el Q-norm? ¿Alguien se acuerda? Que lo mostré recién para no ir a la transparencia. 1,96, ¿no es? 1,96 es el que está escrito, pero el de 0,0, el de 0, 1,6 y algo. eso, 1,6 punto no sé qué. Quiere decir que es más chico. Quiere decir que yo toda la probabilidad de los raros, o de los anómalos, o de los no esperados, la pongo del mismo lado. ¿Tá? Porque sencillamente yo sé que lo otro no va a ocurrir. ¿Tá? Eso depende del investigador, digamos. El investigador plantea el test de hipótesis y elige, de acuerdo a la información que tiene, cuál es su hipótesis alternativa. ¿Bien? Entonces volvemos ahora. Claro, para este caso vos tenés que tener bien claro, digamos, que menos no te va a dar, ¿no? Claro. Sí. Exacto. Es decir, nosotros cuando discutimos puede ser que el planteo del test sea erróneo, ¿sí? Que el investigador se equivoque en el planteo. ¿Tá? Eso puede ocurrir. Pero bueno, digamos, bien, errores siempre pueden acontecer. Pero entonces este valor 1,64 que bien me decían es más chico porque yo toda la probabilidad de lo anómalo la concentro a la derecha. ¿Tá? Entonces en realidad y esto es a lo que yo voy, estoy distinguiendo mejor. ¿Tá? Porque si yo tengo sospechas de ambos lados, entonces los valores muy raros o muy anómalos son los que me hacen rechazar la hipótesis nula. Pero si yo sé de qué lado están los sospechosos son lo que yo espero, porque en el caso del levantamiento de pesas, yo en realidad espero que lo que yo estoy haciendo mejore. Son anómalos, pero no tienen nada de malo, digamos. Entienden que la connotación de lo bueno, lo malo, lo que se espera, etcétera, depende de la situación y no hace a la situación, no hace a la construcción estadística. La construcción estadística siempre es la misma. ¿Ah? Digo, pueden ser personas que se mueren o personas que se salvan en una enfermedad. ¿Ah? Y que se fallezcan las personas es obviamente malo, digamos. La medicina trata de que las personas no se mueran, por lo menos por causas evitables. ¿Tá? Pero depende cómo se plantee el test, es mayor o menor, en fin. ¿No? Pero entonces, lo importante es que en el test unilateral, yo pongo todos los anómalos del lado sospechoso, entonces anómalos menos desviados igual me dan información para rechazar. Y es importante saber si yo puedo rechazar la muestra, ¿sí? Entonces la conclusión es que la región crítica en este caso es mu0 más épsilon infinito, quiere decir valores mayores que mu0 más épsilon, y si la estimación, el promedio cae en la región crítica, rechazamos la hipótesis nula. Y decíamos esa frase elocuente, que es: hay información estadística o hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula, o para suponer que la hipótesis nula no es cierta. ¿Tá? Lo que no quiere decir que sea cierta o falsa en la realidad última, ¿sí? Porque hay probabilidad de equivocarse, la muestra puede estar sesgada, pero es el procedimiento estadístico. Y en caso contrario no se rechaza.
que repito, no quiere decir que sea verdadero. Simplemente no hay evidencia estadística para rechazar. Nosotros, por ejemplo, ahora les cuento una anécdota científica. Nos invitaron los colegas del Instituto Pasteur a trabajar con datos genómicos de charrúas. ¿Alguien oyó hablar del proyecto Urugenomes? Sí, en bioética vimos algo. Está. Urugenomes es un proyecto, bueno, tiene financiación internacional entre la Facultad de Humanidades, la profesora Mónica Sanz, el Instituto Pasteur, el profesor Hugo Naya, bueno, en fin, y otra gente más, y nos invitaron a nosotros, con un estudiante de doctorado, a responder la siguiente cuestión. Cuando se reproducen las personas humanas, los cromosomas del padre y de la madre se cortan por la mitad, se mezclan, ¿sí? Y la información genética se mezcla. Entonces, si se combina un charrúa con un no charrúa, el cromosoma charrúa se parte por la mitad en la primera generación. Pero la mitad es aleatoria, no es que se parta en la mitad, se parte en algún lugar. En la generación siguiente, la persona ya tiene 50% de carga genética charrúa. Pero eso de vuelta se vuelve a partir. Entonces, lo que ocurre, si uno tiene un antepasado puro hace muchas generaciones, es que tiene pedacitos chiquitos de cromosoma charrúa o indígena. Y muy curiosamente, los métodos de secuenciación, cosa que para mí es una sorpresa enorme, te dan los largos de esos intervalos. Y nosotros con esos largos hicimos un test de hipótesis para saber cuántas generaciones para atrás era plausible que el individuo que donó su material para el estudio tuviese un antepasado charrúa puro. Entonces es como que vamos para atrás y lo único que podíamos hacer es decir, no, los intervalitos son muy cortos, quiere decir que el padre de esta persona no era charrúa puro, ni la madre. O los 4 abuelos, ¿sí? O los 8 bisabuelos. ¿Tá? Hicimos eso, sí, lo sometimos a publicación, es un trabajo lindo, pero el estadístico ahí era el máximo tract, la medición era cuánto es el más largo. Porque la situación confusa, y termino con esto, es, si vos tenés, o yo tengo, 2 padres que son 50% charrúas, yo tengo la misma carga genética, estadísticamente, charrúa, de que si tuviera un padre charrúa puro y una madre no charrúa pura. ¿Sí? Digo, en probabilidad, la cantidad de material genético es la misma, pero los largos de los intervalos, si yo tengo mitad y mitad, van a ser más chiquitos. Y si yo tengo mi padre charrúa puro, van a ser más grandes. Entonces hicimos un test de hipótesis ahí. Y bueno, cruzamos los dedos ahora para que lo encuentren interesante en la revista donde lo mandamos. Qué bueno, entiende? profe, ¿eh? Sí, sí, está bueno. Ahora, bueno, mi experiencia con la biología y la genética fue terrible, porque no me acordaba los términos, es dificilísimo, pero bueno, tuvieron mucha paciencia los colegas, nos explicaron todo. Bien, entonces esta es la situación. Por ejemplo, no. Bien, entonces vamos ahora, y un poco para redondear la clase de hoy, a estudiar la potencia de un test. Déjenme ver un poquito. La potencia de un test es el estudio de decir, bueno, ¿qué pasa del otro lado? Es decir, yo todo esto lo centré sobre equivocarme en la hipótesis nula. ¿Sí? Hago el intervalo en la hipótesis nula, en fin. Y ahora me pregunto, bueno, pero ¿qué pasa si la hipótesis verdadera es la H1, ¿sí? Es decir, ¿qué
Entonces, claro, si la hipótesis verdadera es H1, yo me estoy equivocando cuando la muestra no pertenece a la región crítica. ¿Entienden? En H0 yo rechazo cuando la muestra pertenece a la región crítica. Y ahí tengo un error de un 5% que yo fijo. Pero yo digo ahora, bueno, supongo que la hipótesis verdadera es la H1. Es decir, como decía en el dibujo que mostramos al inicio, cuando la persona está embarazada. Yo ahí también puedo equivocarme y decir que no está embarazada, ¿sí? No en esa situación jocosa, digamos, en la cual la señora tiene una panza enorme y no hay posibilidades de equivocarse, sino, por ejemplo, con un test de embarazo. El test de embarazo puede equivocarse en los dos sentidos. Puede decirte que estás embarazado cuando no lo estás, y puede decirte que no estás embarazado cuando lo estás. ¿No? Entonces, este es el error de tipo 2 que se llama la potencia. Entonces, lo que hacemos ahora es, la región crítica ya está fijada. Bueno, en realidad, vamos a suponer ahora, para calcular la potencia, que la hipótesis alternativa es de un solo punto, ¿sí? No sé si se acuerdan, cuando discutimos las formas de la hipótesis alternativa, H0 mu igual mu 0, la primera opción era H1 mu igual mu 1, ¿sí? ¿Tá? Entonces nosotros en ese caso no calculamos la región crítica, pero vamos a suponer que mu sub 1 es más grande que mu sub 0 para fijar ideas, ¿sí? Es decir, yo estoy supongamos, con una moneda equilibrada, supongamos que el H0 es mu igual 0,50 y la H1 es mu igual 0,60, ¿sí? Como que mi moneda está desequilibrada y me da una probabilidad 0,6 de cada, ¿sí? Es decir, tengo un único punto. ¿Tá? Entonces la región crítica se construye igual. ¿Tá? Se construye igual que en el caso unilateral, se construye haciendo un intervalo mu 0 más épsilon. Entonces, yo para calcular la potencia lo que hago es, digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de, de que el estimador no caiga en la región crítica cuando la hipótesis verdadera es la H1? Y yo quiero que esa probabilidad sea pequeña. ¿Entienden? Yo calculé todo al inicio minimizando la probabilidad de equivocarme cuando la hipótesis verdadera era la nula. Y ahora que yo tengo diseñado el test ya tiene tamaño, quiere decir que yo ya no tengo más forma de controlar cómo construir la región crítica, pero la calculé de alguna forma. Entonces lo que calculo es cuál es la probabilidad de no rechazar cuando la verdadera es H1. Y yo quiero que esa probabilidad sea pequeña. Esa probabilidad se llama beta, es el error de tipo 2, y la potencia es 1 menos beta. Bueno, entonces nosotros la clase que viene vamos a calcular, vamos a repasar un poquito de test, vamos a calcular la potencia de los test y vamos a calcular el p-valor. Quiere decir que vamos a seguir con test de hipótesis. ¿Se escucharon hablar de p-valor? Anda muy por ahí en la comunidad estadística el test, el término p-valor. No. Me suena un poco, ¿no? ¿Y de dónde? No, difícil decir. Pía. Y de bioestadística. Estoy recursando. Ah. No, lo que pasa que termino con un comentario profesional. Fíjense que la publicación de resultados científicos, no estoy ahora hablando de la práctica profesional, como a veces traemos ese departamento de métodos cuantitativos hipotéticos, en donde ustedes van a trabajar, o algunos de ustedes quizás, sino ahora vamos a la práctica científica.
Entonces el experimentador va, recolecta sus datos, y el tipo tiene una pregunta científica. Pero además, como está en la facultad y lo evalúan y se quiere presentar a la dedicación total y quiere presentar proyectos de investigación, digamos, todas esas cosas, el tipo quiere publicar. Entonces muchas veces la formulación de los procedimientos estadísticos está contaminada de la búsqueda de un resultado. Se dan cuenta que eso puede pasar. Y los p-valores están en el medio de esa discusión, ¿sí? Los p-valores están en el medio de esa discusión, pero bueno, la clase que viene vamos a explicar qué son los p-valores y cómo se calculan. Bueno, estaríamos terminando, no sé si hay preguntas, comentarios que quieran hacer. No, yo nada, profe. Muy bien. ¿La clase la subís ahora entonces, las 17 y la Sí. 18? Sí, es lo primero que Ta. voy a hacer. La 18 Dale, tengo que gracias, corregir profe. algunos detalles, sí. Dale, bien. Nos vemos el jueves entonces. Hasta Nos luego. vemos. Gracias, nos vemos. Bueno, hasta luego. Chao. Chao, chao, chao. Chao, nos vemos. Esperen que dejo de grabar.